Cuando comenzamos a alimentar nuestra mente con la palabra de Dios, sucede algo extraordinario. Actúa como una fuerza transformadora, desplazando todo lo que antes ocupaba nuestros pensamientos. A través del poder del Espíritu Santo, el mensaje divino recorre nuestro ser y, poco a poco, reemplaza ideas, valores y conceptos que no se corresponden con la verdad espiritual. Con el tiempo, llega un momento en el que notamos un cambio sorprendente. Nuestra forma de ver la vida ya no es la misma. Este es el proceso de renovar la mente. Nunca imaginé que vería el día en que la Biblia sería dejada de lado en nuestra sociedad, en el gobierno y, lo que es aún más doloroso, dentro de las propias iglesias. Tampoco esperaba presenciar un movimiento ateo tan agresivo. Dondequiera que voy, la gente me hace la misma pregunta: Pastor, ¿cómo puedo vivir mi fe en Cristo en un mundo que parece desmoronarse a mi alrededor? ¿Cómo puedo mantener mi convicción cuando incluso mi iglesia a veces no defiende los valores en los que siempre he creído? Esta pregunta me hizo reflexionar profundamente y recordé una porción de las Escrituras que había escuchado desde que era joven. Fue escrito para una generación que enfrentó desafíos muy similares a los nuestros. Cuando Pablo escribió a los cristianos de Roma, vivía en un imperio que veía al cristianismo con extrema hostilidad. Después de explicar los fundamentos de la fe y el papel de Israel en los planes divinos, comenzó la segunda parte de su carta con palabras que se dieron a conocer en Romanos 12. Por tanto, hermanos, por las misericordias de Dios, os pido que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Este es el culto racional que debéis brindar. No os conforméis a las costumbres de este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que disciernan cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Si pudiera pedirle a Dios una respuesta clara sobre cómo actuar en medio de tanta confusión, no habría guía más precisa que estos dos versículos. Nos brindan una verdadera hoja de ruta, un conjunto de instrucciones esenciales para navegar en tiempos turbulentos. La primera pauta es tomar una decisión radical. Pablo comienza enfatizando la urgencia de esta elección. Utiliza una expresión fuerte: pido, ruego, como si estuviera poniendo su mano en el hombro de cada persona y diciendo: es hora de un cambio profundo. Cuando el apóstol quiere resaltar algo de suma importancia, no se anda con rodeos. Lo que está diciendo es: mira hacia atrás y ve toda la misericordia que Dios ya ha derramado sobre ti. Ahora es el momento de tomar una posición, de asumir tu fe sin reservas. El mundo no comprende la motivación de los cristianos. Para muchos, nuestra fe no es más que una búsqueda de beneficios personales. No pueden comprender que amamos a Dios hasta el punto de poner nuestra vida en sus manos. Pero esto es exactamente lo que Pablo nos pide. Podemos pasar horas debatiendo los problemas del mundo y del país, pero quizás la primera pregunta que deberíamos hacernos sea otra: ¿qué estoy haciendo con mi propia vida? La Biblia deja claro que para superar tiempos confusos, debemos comenzar con una decisión radical en nuestro propio viaje. La palabra oferta aquí tiene un significado profundo. Se refiere a los sacrificios del Antiguo Testamento, cuando la gente tomaba sus ofrendas en sus manos y las presentaba a Dios. Pablo usa esta imagen para decirnos: presentaos como ofrenda al Señor. Cuando habla de cuerpos, no se refiere solo a lo físico, sino a todo lo que somos, nuestra mente, nuestras emociones, nuestros deseos. Es como si estuviéramos diciendo: Señor, no sé cómo lidiar con lo que sucede a mi alrededor, pero sé que solo puedo avanzar si estoy completamente bajo tu control. Así que te entrego todo. Esta decisión no es sencilla. Esta no es una fe superficial ni un cristianismo de apariencias. Pablo habla de sacrificio vivo, expresión que puede parecer contradictoria. Después de todo, los sacrificios, en el Antiguo Testamento, eran animales muertos. Pero en el Nuevo Testamento el sacrificio somos nosotros, vivos, totalmente dedicados a Dios. Así como esos animales fueron consumidos en la adoración, nuestras vidas deben ser consumidas por nuestro compromiso con Cristo. Vivimos en un momento crítico, tanto como nación como iglesia. Si seguimos tratando de ser lo suficientemente cristianos como para estar en la lista de miembros, seremos absorbidos por la cultura que nos rodea. Esta decisión es urgente, integral y exige un precio alto. Pero también es una decisión creativa. Cuando nos rendimos a Dios, comenzamos a servirle verdaderamente. ¿Qué has hecho por el Señor? Mucha gente dice: estoy esperando que Dios me muestre su voluntad. Pero la voluntad de Dios no se descubre así.
Haz lo que Él ya te ha pedido hoy, aunque parezca pequeño o insignificante. Si obedecemos lo que ya sabemos, Él abrirá los siguientes pasos y nos guiará hacia su perfecta voluntad. Y, en última instancia, se trata de una decisión lógica. La Biblia dice que presentar nuestros cuerpos a Dios como sacrificio vivo es adoración racional. La palabra racional aquí tiene el mismo significado que lógico. Tiene mucho sentido entregar nuestras vidas a Cristo. Si intentamos vivir con un pie en la fe y el otro en el mundo, la experiencia será frustrante y sin sentido. No se puede servir a dos señores. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Toma una decisión radical. ¿Y el segundo? Toma una determinación consciente. El versículo 2 de Romanos 12 nos dice, no os conforméis a las costumbres de este mundo. Entendamos lo que esto realmente significa. Las décadas, cuando vivimos la voluntad de Dios, descubrimos que es buena, agradable y perfecta. Estas tres palabras no son solo un lindo adjetivo, describen la realidad de alguien que se entrega completamente al Señor. Analicemos cada uno de ellos. Primero, la voluntad de Dios es buena. Esto significa que no solo es correcto, sino también beneficioso. Muchas veces pensamos que seguir a Dios nos privará de algo bueno, como si Él nos estuviera pidiendo que renunciáramos a placeres u oportunidades. Pero la verdad es que su voluntad es el camino del verdadero bien. Lo que el mundo ofrece como bueno, éxito, reconocimiento, comodidad, es a menudo fugaz y vacío. La bondad de Dios, sin embargo, es duradera y completamente satisfactoria. En segundo lugar, su voluntad es agradable. Esta palabra trae la idea de algo que produce placer, que es aceptable y armonioso. Cuando vivimos según el propósito de Dios, experimentamos una paz que el mundo no puede ofrecer. No es una paz superficial, sino una tranquilidad profunda, incluso en medio de las tormentas. Es como si, cuando alineáramos nuestra vida con Él, todo encajara. Las piezas del rompecabezas de nuestra existencia empiezan a tener sentido, y eso es profundamente disfrutable. En definitiva, la voluntad de Dios es perfecta. No en el sentido de ser inalcanzable, sino de ser completo, sin defectos. El mundo nos ofrece soluciones parciales, caminos que parecen correctos, pero que, al final, nos dejan vacíos. La voluntad de Dios, sin embargo, es total. No necesita ajustes, medio plazo ni concesiones. Cuando le decimos sí a Él, estamos diciendo sí a un plan que ha sido cuidadosamente diseñado para nosotros, con un propósito eterno. ¿Pero cómo probar esto? El texto dice, para que comprobéis cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. La palabra experiencia aquí no es pasiva, es activa. No se trata solo de saber intelectualmente, sino de vivir en la práctica. Es como probar un alimento, no sabes si te gusta hasta que te lo llevas a la boca. Asimismo, no conocemos la voluntad de Dios solo leyendo sobre ella, sino viviéndola. Y aquí está el quid de la cuestión. Muchas personas se resisten a la voluntad de Dios porque tienen miedo de lo que Él podría pedir. ¿Qué pasa si Él me envía a un lugar al que no quiero ir? ¿Qué pasa si Él me pide que renuncie a algo que amo? La verdad es que cuando nos entregamos de corazón, descubrimos que lo que Dios pide no es una carga, sino un regalo. Él no nos quita cosas buenas, nos da algo mejor. Recuerdo cuando, siendo joven, tenía miedo de entregarme completamente a Dios. Pensé que me enviaría a algún lugar lejano, lejos de todo lo que conocía. Pero con el tiempo, me di cuenta de que la mayor aventura no era a dónde me llevaría Él, sino el proceso de confiar en Él mismo. Cuando comencé a vivir su voluntad, descubrí que no se trataba de un conjunto de reglas rígidas, sino de una relación viva. Y en esa relación encontré la libertad. La renovación de la mente no es un evento único, es un proceso continuo. Así como una casa necesita un mantenimiento constante, nuestra mente necesita ser alimentada diariamente por la palabra de Dios. De nada sirve reformar una habitación y dejar el resto abandonado. La transformación requiere disciplina, sí, pero también gracia. Es el Espíritu Santo quien nos permite vivir según lo que creemos. Y aquí está la belleza de todo esto, cuando vivimos la voluntad de Dios, no solo la conocemos sino que la amamos. No es una obligación, sino una respuesta natural de alguien que ha sido transformado desde dentro. El mundo sigue intentando moldearnos, pero ahora tenemos un nuevo referente. Ya no nos guiamos por lo que es popular,
lo que es conveniente o lo que hacen los demás. Nos guiamos por lo que es bueno, agradable y perfecto a los ojos de Dios. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? No es complicado. Es volverse a Él hoy, ahora, y decirle, Señor, renueva mi mente. Quiero vivir tu voluntad, no la mía. Quiero experimentar lo bueno, agradable y perfecto que hay en ti. Y cuando hacemos esto, descubrimos que la vida cristiana no es una carga, sino la mayor aventura que cualquiera pueda tener. Para cambiar. Era una regla absoluta y una vez firmada no había vuelta atrás. El rey, sin darse cuenta de la trampa, firmó el decreto. Ahora imaginemos la escena. Daniel, un hombre de 83 años que ha servido fielmente a Dios durante décadas, descubre que, durante 30 días, cualquier oración dirigida a alguien que no sea el rey conduciría a su muerte. ¿Qué haría? ¿Te rendirías? ¿Te esconderías? ¿Negociarías? La respuesta es sencilla, Daniel no ha cambiado nada. Continuó haciendo lo que siempre hizo. El texto dice que, cuando Daniel supo que el decreto había sido firmado, entró en su casa, y en su aposento, con las ventanas abiertas a Jerusalén, 3 veces al día, se arrodillaba y oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacerlo. Daniel 6 y 10. Daniel no se dejó intimidar. No ocultó su fe. Ella no intentó complacer a los hombres. Mantuvo su rutina de oración, como siempre lo había hecho, porque su lealtad era a Dios, no a las circunstancias. Y esto nos enseña algo poderoso: cuando vivimos según la voluntad de Dios, no hay decreto humano, presión social o amenaza que pueda desviarnos del camino. La fidelidad no es una cuestión de conveniencia, sino de convicción. Pero aquí está el detalle que muchos pasan por alto: Daniel no estaba tratando de ser rebelde. No oró con las ventanas abiertas para desafiar al rey. Simplemente siguió siendo quien siempre fue. Y eso es exactamente lo que sucede cuando vivimos auténticamente ante Dios. El mundo que nos rodea responde. Algunos se sienten incómodos. Otros se sienten desafiados. Y hay quienes, impulsados por la envidia o el miedo, intentan derribarnos. Los enemigos de Daniel no perdieron el tiempo. Lo observaron, esperaron el momento adecuado, y en cuanto lo vieron orando, se apresuraron a acusarlo ante el rey. ¿Y qué dijeron? Daniel, uno de los desterrados de Judá, no te hace caso, oh rey, ni del decreto que has firmado, sino que hace su oración 3 veces al día. Daniel 6 y 13. No mencionaron ninguna traición política, ni malversación de fondos, ni fracaso profesional. Lo único que tenían contra él era su devoción a Dios. Entonces el rey se dio cuenta de que había sido engañado. El texto dice que cuando el rey oyó estas palabras, se enojó mucho consigo mismo y determinó liberar a Daniel. Y hasta que se puso el sol trabajó para liberarlo. Daniel 6 y 14. Pero fue inútil. La ley de los medos y los persas no podía ser derogada. Y así, incluso en contra de su voluntad, Darío tuvo que cumplir el decreto. Aquí hay una verdad dura pero necesaria: a veces hacer lo correcto no nos salva de las consecuencias. Daniel fue arrojado al foso de los leones no porque hubiera hecho algo malo, sino porque había hecho todo bien. Y nos recuerda que la fidelidad a Dios no siempre resulta en recompensas inmediatas o una vida libre de dificultades. Pero hay algo más grande en juego. Cuando Daniel fue arrojado al foso, el rey dijo algo que revela su fe en el Dios de Daniel: tu Dios, a quien sirves continuamente, te librará. Daniel 6 y 16. ¿Y qué pasó? Dios envió un ángel para cerrar la boca de los leones. Daniel pasó toda la noche en la cueva, ileso, y por la mañana, cuando el rey corrió a ver qué había pasado, lo encontró sano y salvo. La historia no termina ahí. Luego, el rey ordenó que los acusadores de Daniel fueran arrojados al foso, y esta vez los leones no tuvieron piedad. Pero lo más importante es lo que vino después. Darío emitió un nuevo decreto, reconociendo al Dios de Daniel como el Dios vivo, que permanece para siempre, cuyo reino no será destruido, y cuyo dominio perdurará hasta el fin. Daniel 6 y 26. Esta es la recompensa de la fidelidad: no solo se preserva nuestra vida, sino que el nombre de Dios es exaltado. Cuando elegimos vivir según su voluntad, incluso si nos cuesta, Él actúa de maneras que van más allá de lo que podemos imaginar. Y lo más increíble es que, muchas veces, quienes nos persiguen terminan siendo testigos del poder de Dios en acción. Entonces,
¿Cuál es la lección para nosotros hoy? ¿Qué tipo de persona quieres ser? ¿Alguien que se doblega ante las presiones del mundo o alguien que, como Daniel, mantiene su integridad sin importar las consecuencias? La elección es nuestra. Pero una cosa es segura, Dios honra a quienes lo honran. Y al final la fidelidad siempre merece la pena. Intacto, sin un solo rasguño. No había señales de herida, ni siquiera el olor a miedo en su ropa. Ese hombre, que había sido arrojado al foso como un condenado, surgió como un testimonio vivo del poder de Dios. ¿Y qué pasó después? El rey Darío, abrumado por una mezcla de alivio e indignación, no perdió el tiempo. Ordenó que arrojaran al mismo hoyo a los que habían conspirado contra Daniel, y esta vez los leones no tuvieron piedad. La Biblia registra que, antes de que llegaran al fondo del pozo, las bestias salvajes los despedazaron. Fue la justicia divina en acción, un recordatorio de que Dios no solo protege a los suyos sino que también juzga a quienes se levantan contra sus siervos. Pero lo más importante no fue el castigo de los enemigos de Daniel, sino la proclamación que siguió. El rey Darío, ahora convencido del poder del Dios de Daniel, emitió un nuevo decreto. Esta vez, no se trataba de una orden para prohibir el culto, sino para ensalzarlo. Escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban la tierra: paz a vosotros multiplicados. De mí es hecho decreto, que en todo el dominio de mi reino los hombres temblarán y temerán delante del Dios de Daniel, porque Él es el Dios vivo y que permanece para siempre, y su reino no será destruido, y su dominio durará hasta el fin. Él libra, y salva, y hace señales y prodigios en el cielo y en la tierra. Él fue quien libró a Daniel del poder de los leones. Notad la transformación. El mismo rey que había firmado un decreto que prohibía la oración ahora ordenó a todos que temieran al Dios de Daniel. El mismo imperio que había tratado de silenciar la fe ahora la proclamaba como la verdad última. Esto nos enseña algo poderoso: cuando nos mantenemos firmes en lo que creemos, no solo sobrevivimos a las pruebas, sino que las convertimos en oportunidades para que Dios sea glorificado. Y aquí está la pregunta que resuena a través de los siglos: ¿qué harías si estuvieras en el lugar de Daniel? Si las leyes de tu tiempo prohibieran tu fe, si las presiones que te rodearan te exigieran negar lo que sabes que es verdad, ¿cómo reaccionarías? La respuesta no está en grandes gestos de rebelión, sino en pequeños actos de fidelidad. Daniel no hizo alarde de su oración, simplemente continuó haciendo lo que siempre hacía, en el mismo lugar, de la misma manera, con la misma devoción. No fue un desafío al rey, sino una declaración silenciosa de que su lealtad a Dios estaba por encima de cualquier decreto humano. Dios no necesita héroes ruidosos. Utiliza gente común y corriente que se niega a ceder, incluso cuando el mundo entero parece estar en contra de ellos. Y lo más extraordinario es que cuando nos posicionamos así, no somos nosotros quienes cambiamos las circunstancias, es Dios quien usa las circunstancias para cambiar el mundo que nos rodea. El foso de los leones no destruyó a Daniel, se convirtió en el escenario donde se reveló el poder de Dios. El horno de fuego no consumió a Sadrac, Mesac y Abednego, se convirtió en el lugar donde un cuarto hombre, como el Hijo de Dios, caminó con ellos. La historia de Daniel no se trata solo de un hombre que sobrevivió a los leones. Se trata de un Dios que transforma las amenazas en testimonios, las persecuciones en anuncios y el cautiverio en conquistas. Y la misma promesa que fue válida para Daniel es válida para nosotros hoy: cuando camines sobre las aguas, yo estaré contigo; cuando camines sobre los ríos, no te anegarán; cuando camines sobre el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá dentro de ti. Isaías 43, 2. Por tanto, no temáis la guarida de los leones que el mundo puede preparar para vosotros. No os asustéis ante los hornos que intentan consumir vuestra fe. Porque al final, no son los leones quienes determinan tu destino, es Dios quien les cierra la boca. No es el fuego el que decide tu futuro, es el Señor quien camina contigo en medio de las llamas. Y cuando te levantas, pase lo que pase, Dios está a tu lado. ¿Hacia? Cuando miramos la ferocidad con la que los leones devoraron a los que fueron arrojados al hoyo al día siguiente, queda claro que Daniel salió ileso porque Dios intervino a su favor. ¿Y tú, alguna vez has experimentado a Dios actuando así en tu vida? La verdad es que, la mayoría de las veces, Él interviene cuando defendemos de todo corazón lo que sabemos que es correcto y verdadero. Es casi como si pudiéramos esperar esta intervención divina cuando nos mantenemos firmes en Él. Por lo tanto, nunca debemos tener miedo de defender a Dios.
Sé que cuando escuche estas palabras, algo sucederá esta semana. Te encontrarás frente a una elección, hacer el bien o el mal, y el bien no siempre será fácil. Recuerda a Daniel. Se puso de pie cuando todo parecía estar en su contra, y en medio de esa decisión, no solo sintió la bendición de Dios sobre su vida, sino que el mismo Dios Todopoderoso intervino a su favor, sacándolo victorioso. La última frase del versículo 23 nos revela el motivo profundo de esta intervención, porque confió en su Dios. Daniel creyó en su Dios. ¿Y tú? ¿Crees en tu Dios? ¿Crees que Él puede ayudarte? Cuando miramos esta historia, vemos el retrato de un hombre que entró en una cultura como Babilonia, probablemente mucho más hostil que cualquier cosa que enfrentaremos. Vivió allí desde los 14 años hasta que murió, cuando tenía poco más de 90 años, y, curiosamente, Dios nunca se lo llevó. ¿Cuántas veces hemos escuchado a la gente decir, oh, si pudiera alejarme de mis problemas? Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar que a veces Dios no quiere alejarnos de nuestros desafíos? Él quiere mostrarnos su fuerza en medio de ellos. Él quiere que seamos personas que nos levantemos en medio del secularismo de nuestros días, para que podamos ser testigos vivos del mundo que nos rodea. Solo hay una verdad que salva. Solo un evangelio que trae vida eterna. Solo una forma de escapar del infierno. Necesitamos llevar este precioso mensaje de Jesucristo a los hombres, mujeres y niños que nos rodean. El mismo evangelio que transformó la vida de nuestros abuelos y nuestros padres es el evangelio que todavía transforma hoy. Él es el poder de Dios para salvación. Es eterno. Es relevante. Y continúa cambiando vidas. No permitamos que el evangelio sea distorsionado. No permitamos que pierda su fuerza cuando le quitamos el mensaje de la exclusividad de Cristo. Como dijo una vez C.S. Lewis, todo cristiano salvo de este lado del cielo le debe el evangelio a cada uno de los perdidos de este lado del infierno. No hay otro camino a la salvación que a través de Jesucristo. ¿Preguntas? ¿Estás seguro de esto? Absoluto. El mismo Jesús declaró, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No nos dio opciones. No dije soy uno de los caminos. Ese es el mensaje que escuchamos hoy, hay muchos caminos hacia Dios. Pero no lo hay. Solo hay uno. Y Él es así. Necesitamos proclamar esto sin vergüenza. Pastores, si están aquí hoy y han dudado en este mensaje, les insto, vayan a casa, arrodíllense y pídanle a Dios fuerza para defender el Evangelio. Amén. Vivimos en una época en la que el mundo está cambiando más rápido que nunca. Se cuestiona la verdad, la cultura redefine la moralidad e incluso las iglesias luchan por mantenerse firmes. Muchos cristianos hacen la misma pregunta, ¿cómo vivimos para Cristo en un mundo que parece desmoronarse? Esta pregunta no es nueva, y la respuesta, dada hace siglos, todavía resuena con poder hoy. Es el mensaje de Romanos 12, un llamado que el Dr. David Jeremiah ha proclamado con claridad, urgencia y convicción. Nos recuerda que el mayor campo de batalla del cristiano no es el gobierno, la sociedad o los medios de comunicación, sino la mente. Cuando llenamos nuestra mente con la palabra de Dios, ésta expulsa todo lo que no pertenece allí. El Espíritu Santo usa las Escrituras como un río limpiador, que lava el miedo, la ansiedad, la confusión y las mentiras de esta época. De repente, empezamos a pensar diferente, a ver diferente, a vivir diferente. Esto es lo que Pablo llama la renovación de la mente. El Dr. Jeremiah comparte su profunda preocupación por el mundo moderno. Nunca imaginé que viviría para ver el día en que la Biblia fuera marginada, no solo en la cultura, sino incluso dentro de las iglesias, dice. Mientras la ira y la división se extienden por todas partes, los cristianos le preguntan, ¿cómo puedo permanecer fiel cuando todo a mi alrededor parece desmoronarse? Su respuesta nos lleva de regreso a Romanos 12, a un pueblo que vivía bajo el gobierno de Roma, un mundo tan hostil a la fe como el nuestro. Pablo comienza con un grito del corazón, os ruego, os exhorto, os ruego. No es una sugerencia. Es un llamado a la acción. Él dice, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ese es el primer paso. La decisión radical. La elección de decir, Señor, no entiendo todo lo que está pasando. No controlo este mundo. Pero me entrego completamente a ti. No en parte,
no de vez en cuando, sino completamente, mente, corazón, cuerpo y propósito. Cuando Pablo habla de presentar el cuerpo, se refiere a la totalidad de lo que somos. Es la imagen de alguien llevando una ofrenda al altar, pero esa ofrenda no es un animal, es la vida misma. Son nuestras decisiones, pensamientos, reacciones, emociones, nuestra identidad. La transformación solo ocurre después de la rendición. Luego viene la segunda instrucción de Pablo: no os conforméis a este mundo. Las presiones de la cultura son reales. La tentación de camuflarnos es constante. El ruido de la sociedad es ensordecedor. Pero los cristianos no están llamados a esconderse. Están llamados a destacar, a brillar, a reflejar a Cristo, a ser diferentes, no por imposición, sino por transformación. La renovación comienza cuando la palabra de Dios entra en la mente. Remodela el pensamiento, reemplaza el miedo por la fe, la confusión por la claridad, la debilidad por la fuerza. La mente renovada llega a comprender la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Este es el secreto de la supervivencia espiritual. Así es como los creyentes se mantienen firmes en un mundo que se derrumba. Como enseña el Dr. David Jeremiah, el mensaje de Romanos 12 no es solo sabiduría antigua. Es la respuesta de Dios al caos de nuestros días. En medio de la confusión espiritual, Él llama a su pueblo a una entrega radical, a un pensamiento renovado, a una fe inquebrantable. El mundo puede cambiar, pero la verdad de Dios permanece. Y aquellos que renuevan su mente en su palabra se mantendrán firmes cuando todo lo demás tiembla.